Ándale, se está oyendo otra cosa. ¿Cómo puede ser que haya alguien más hablando? Estoy oyendo gente hablando. Te voy a silenciar a todos. Y empieza. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir unas ideas sobre la fiesta de Purim, la tan importante fiesta de Purim, sobre la cual es casi inagotable el tema. Podríamos literalmente escribir, posiblemente, no yo nada más, entre varias personas podríamos escribir unos 10 libros sobre la fiesta de Purim. La gente piensa que es una fiesta menor y nuestros jajamim nos dicen que es la fiesta que va a permanecer para todos los tiempos, es la fiesta eterna. Entonces, desgraciadamente, todos piensan que es un día de carnaval, cuando realmente es una conexión con algo súper fuerte. Es un momento de muchísima luz, de mucha energía, de mucha presencia divina, y es una oportunidad increíble y única, un solo día en el año, para aprovechar esa luz, esa energía que se abre ese canal. Hoy en la noche quiero dedicar esta plática, esta charla, en nombre de Yosef Shlomo Ben Chaim Zichrono Libraja, es mi padre, que murió hace unos 11, 12 días, y quiero dedicarle esta charla a él, que él lo hubiera valorado muchísimo. Este es nada más uno de muchos aspectos que se puede hablar sobre Purim. Es nada más uno de una sola nivel, en 4 niveles de cada uno de los aspectos. Y esto tiene 70 facetas, o sea que este shiur lo podemos multiplicar como por 500 veces, más o menos. 70 por 4 por 15, o más de mil clases se podrían dar sobre el tema de Purim, pero vamos el día de hoy a tocar un solo punto, y es hablar sobre quién es el cuarto personaje en la historia de Purim y por qué ese personaje es importante. Les quiero leer un texto del Talmud, en el babilonio, el Talmud Babli, la página 139b, dice la siguiente pregunta. Dice la Gemara: Hamán min Torah minayin, ¿dónde hay una pista a la esencia de Amán en la Torah? Dice la Gemore: Aminaetz, del pasuk Aminaetz. ¿Qué es el pasuk Aminaetz? Es cuando la serpiente se acerca a Javá y le dice: ¿acaso este es el árbol que Dios les dijo que no podían tocar? Etcétera. Entonces es Amán. ¿Dónde lo encontramos? Después la Gemara continúa y dice: Esther min Torah minayin, ¿dónde encontramos en la Torah una pista, la pista de la esencia de Esther Amalcá? Dice en el pasuk: Vanoji aster astir, yo voy a esconder mi cara. ¿Por qué? Porque todo el milagro de Purim fue escondido. Dios estaba trabajando tras bambalinas. Entonces ya tenemos un personaje de Purim, es Hamán, el otro es Esther. Después dice la Gemore: Mordejai min Torah minayin, donde encontramos una pista para Mordejai en la Torah, la esencia de Mordejai. Dichtiv Mordror, eso se refiere a una de las especies que se usaban en el Bet HaMikdash, en el altar de oro, y se quemaba 2 veces al día, no, se quemaba una vez al día, y era una como ofrenda a Dios ese olor. Entonces Mordejai es una de esas especies. Entonces ustedes dirían: bueno, ahora viene la cuarta persona, el cuarto personaje. Ya tenemos a Amán, ya tenemos a Mordejai, ya tenemos a Esther. ¿Quién piensan ustedes que es la cuarta persona? Nunca van a adivinar. Dice la Gemore: Moshe min Torah minayin, ¿dónde encontramos a Moshe en la Torah? La esencia de Moshe.
Dice la Gemore Beshagamu Basar, porque él también es carne. Quiere decir que Moshe, aunque era el símbolo de la Nitzhiut, tenía un elemento que no pudo totalmente despegarse de este mundo. Entonces la cuestión es, ¿qué tiene que ver Moshe con todo esto? ¿Qué tiene que ver Moshe con la historia de Purim? ¿Cómo puede ser que la Gemara lo ponga como uno de los personajes, no a Hashverosh, no a otras de las personas, no a Bigtan y Teresh, sino Moshe precisamente? Ahora, habíamos empezado diciendo que Purim es la fiesta eterna, es la fiesta de Netzach. Y el símbolo de Netzach en las Sfirot y en el pueblo judío es Moshe Rabbeinu. Entonces ya encontramos ahí una pequeña conexión. No es nada más coincidencia, sino que Moshe es el símbolo de Netzach y la fiesta que se queda para la eternidad, la que tiene Nitzhiut, es Purim. Después encontramos otra conexión muy interesante. De los libros del Tanaj, hay en el Tanaj, en la Biblia, está la Torá, el Humash, y los Nevim y los Ktubim. De todos los libros de Nevim y Ktubim, el único que lleva un interlineado en el pergamino es el libro de Esther, fuera de la Torá. El Humash, que escribió Moshe Rabbeinu, es el único que tiene ese interlineado con una navajita, se va marcando, y el único otro libro de todo el Tanaj es Megilat Esther. Entonces ya empezamos a encontrar una conexión entre el libro de Esther y el libro de Moshe. Después tenemos una Gemara muy sorprendente, basada en un pasuk. El pasuk dice que Amán empezó a echar suertes a ver cuál era el día en que se iba a hacer su plan nefasto de destruir, de hacer una guerra contra los Yehudim. Y cuando cayó de todos los días del año, cayó en el mes de Adar, el día 13 de Adar, él estaba feliz. Dice, qué increíble, el mes de Adar es el mes en el que murió Moshe Rabbeinu. Hasta eso sabía, increíble. Él sabía en qué mes murió Moshe Rabbeinu. No era un antisemita ignorante, era un antisemita que sabía bien cuándo había nacido Moshe Rabbeinu. Y dijo, wow, qué buena onda, los va a poder destruir en el mes en el que Moshe murió, porque Moshe es el símbolo de la Nitzhiut, de la eternidad. Y esto va a demostrar que el pueblo judío tampoco no es eterno, los voy a destruir y no van a ser eternos. El Talmud dice que lo que no se dio cuenta él, que es que también Moshe Rabbeinu había nacido en Adar, y eso tiene otras implicaciones que no vamos a entrar en ellas. Después tenemos una Megilá que se llama Megilat Ta'anit, donde dice que el día 15 y 16, Megilat Ta'anit es un libro que escribieron los Jajamim, en el cual dicen todas las fechas del calendario judío y cuándo no se puede ayunar, cuándo no se puede hacer luto, qué pasó en cada día del calendario. Es un libro tiene mínimo unos 2000 años, y allí en Megilat Ta'anit trae que, dice así, que el 15 y 16 de Adar es un día de fiesta, no se puede hacer ningún tipo de luto, porque desde el día que Moshe entregó la Torá y salvó a los Yehudim en Egipto, igual Mordejai y Esther salvaron a los Yehudim y escribieron este libro. No había habido un hidush, una novedad en el pueblo de Israel a este nivel desde que Moshe entregó la Torá. O sea, Moshe, y se salta unos 1000 años, 900 años, y viene Mordejai y Esther. Entonces ya otra vez en Megilat Ta'anit tenemos una conexión. Otra conexión muy interesante es que nosotros nos disfrazamos en Purim. Es una de las costumbres de Purim. Eso es otro tema por sí solo. Pero si una persona se pone una máscara para parecer otra persona, ¿quién fue la primera persona que se puso una máscara en la Torá? Dice la Torá que fue Moshe. El primero que se disfrazó fue Moshe. Se puso una máscara porque cuando bajó de Har Sinai, su cabeza brillaba y la gente se asustó. Estaba la gente como sacados de onda. Dicen, ¿qué está pasando? Entonces Moshe, para que la gente no se asustara y no se
no se impresionaran, se puso un tipo de máscara sobre la cabeza para que nadie se asustara. Y eso es lo que hacemos en Purim, nos disfrazamos. Entonces Moshe es el primero que sabemos en la Torah que usa una máscara. Entonces también se disfrazó tipo Purim. Otra conexión dice así: nosotros recibimos la Torah en Har Sinai de las manos de Moshe. Inclusive la segunda vez, después de que las primeras tablas se rompieron, las segundas tablas también las trajo Moshe. Dice el Talmud en dos lugares, en Masejet Avodah Zará, dice el Talmud que realmente hubo una falla en la entrega de la Torah, porque parte de la Torah, que fue la Torah verbal, la Torah oral, no la recibieron ellos de buena gana. Fueron forzados a recibirla. Y cuando una persona está forzada a entrar en un contrato, no tiene una obligación legal de hacerlo. Si una persona pone una pistola en la cabeza de otra persona y dice, fírmame este contrato de que me vendes tu terreno, ya le firmó, no sirve esa venta porque el señor lo obligaron a firmar. Entonces no fue de buena voluntad, no fue voluntario. Entonces no, y si ven ustedes como cuando trabajan los notarios, ellos dicen, el día de hoy se presentó esta persona y voluntariamente quiso entrar en este acuerdo. Entonces, recibir la Torah o una parte de la Torah a la fuerza no sirve. No nos obligaba, esa parte de la Torah no nos obligaba. Por 900 años, los judíos tenían una buena excusa para no cumplir con la Torah Sheval Peh, la Torah oral. Pero después de que pasó el milagro de Purim, que realmente fue un milagro escondido, se dieron ellos cuenta de que la naturaleza estaba conspirando, que Dios había programado la naturaleza para que el pueblo de Israel siempre estuviera ahí. La naturaleza fue diseñada para que el pueblo de Israel siempre esté ahí. Como dijo Mark Twain en su ensayo, dijo, todo se puede destruir. Habla de todas las culturas, romana, griega, babilonia, y dice, lo único que no se puede destruir es el judío. El pueblo judío es el único que no se puede destruir. ¿Por qué será eso? Dice, ¿qué es el secreto de su inmortalidad? Él no llega a una conclusión, pero se da cuenta del fenómeno. Y entonces el pueblo de Israel, me salí del tema un poco, pero cuando el pueblo de Israel se dan cuenta que la naturaleza conspiraba para que ellos se salven, porque todo fueron coincidencia tras coincidencia dentro de un mundo natural, entonces en ese momento ellos dijeron, esa Torah que los Yehudim recibieron a la fuerza hace 900 años, nosotros la recibimos de buena gana y lo queremos aceptar, y ahora sí estamos comprometidos a cuidar la Torah Sheval Peh, la Torah oral. Entonces así, con Esther hubo una recepción de la Torah, igual que con Moshe. Entonces tenemos otra parecido entre Moshe, la conexión entre Moshe y la fiesta de Purim. Tenemos unas 2 o 3 conexiones más. Nada más voy a traerles una más. Dice el Midrash, Shmot Rabbah, dice, Moshe ofreció su vida, y en los profetas, dice en el pueblo de Israel, dice el pueblo de Moshe. Y lo mismo sucedió con Esther Amalcá, que sacrificó su vida para tratar de salvarlos, y dice que el pueblo de Israel, dice el pueblo de Esther. Entonces tenemos esas similitudes, son como 9 similitudes, y la pregunta es ¿por qué Moshe es tan importante en la fiesta de Purim? ¿Cuál es la relación? Para los que estuvieron la última vez, yo di una plática antes de Yom Kippur, que por cierto se llama Yom Kippurim, un día como Purim. Hablamos de un fenómeno sucedido en el Gan Eden. Hablamos del tema de la desobediencia de Adán y qué fue exactamente lo que lo motivó. Porque lo que nosotros entendemos es que una vez que Adán cometió esa acción, unos lo van a decir que estuvo adecuada, otros van a decir que es un error, hay controversia, pero lo que sí sucedió es que una vez que él tomó esa decisión, él generó
el universo que nosotros tenemos, el cosmos. El cosmos que nosotros tenemos, en el que vivimos, es Olam, lo llama el Talmud, la Kabbalah, lo llama el mundo Olam Asiá. El Gan Eden, ese paraíso, no está en esta dimensión. Esta es una dimensión que se llama Olam Hayetzirah. Cuando Adán falla o desobedece, lo que lo motivó a desobedecer genera un universo que empieza desde el Big Bang. Él genera un universo con ciertas cualidades físicas que sucede, como es un universo entrópico, donde la energía se acaba, donde hay muerte, hay olvido, hay enfermedades, hay muchísimo, la entropía wastage, no sé cómo se dice, mucho desperdicio. Hay mucho desperdicio en este mundo, muchísimas cosas se desperdician. Inclusive, digamos, cuando estamos hablando de el semen, hay 300 millones de espermas y 299.999.999 se tiran a la basura, no sirven de nada y nada más es uno que crea una persona. Entonces, la cantidad de entropía y de desperdicio que tenemos en nuestra realidad, esa vino definida por el cosmos que Adán generó, y lo generó por las cosas que él tomó la decisión. Cuando Dios lo enfrentó y le dijo, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me desobedeciste? Él contestó, Baojal, y comeré. Lo que él estaba diciendo es, yo estoy seguro que tomé una buena decisión en desobedecer y tengo mis motivos. Dios vio los motivos de Adán, porque él quería generar su propio mundo, crear su propio mundo y sentir lo que era de él y que él lo había construido y no como en el relato de la Biblia, él fue creado afuera de Gan Eden. 2 veces lo dice el versículo, que él fue creado afuera y entró a un sistema que ya estaba funcionando. Es un mundo que él no entendía qué estaba pasando y él no era de él sentía que era como un extraño en el Edén. Él quería un mundo de él. Para lograr eso, Adán tuvo que desgajarse del sistema y tuvo que separarse de Dios, porque si no, no había esa independencia que él quería. Él quiso decir, bueno, yo también quiero actuar de una forma independiente, porque si todo viene marcado por lo que Dios me dio, entonces él sintió que él no era nadie. Obviamente estaba equivocado, pero ese fue su error. Y eso generó un universo, un cosmos que se llama Olam. Olam es donde Dios, Mitalem, Dios se esconde. Obviamente, podemos decir, Gan Eden fue el plan A, y cuando no funcionó Gan Eden, Dios ya tenía un segundo plan, que era el plan B, por si fallaba. Y después, cuando falló las generaciones y vino el Mabul, empezó el plan C, y nosotros ahorita estamos como en el plan E. Podríamos decir, estamos nosotros viviendo el plan E, que viene después de Matan Torah. Después de que la Torah fue dada en Har Sinai, venimos nosotros, es el plan E. Y es como el quinto plan, porque es imposible que la voluntad de Dios no suceda. Y él quería tener un tipo de existencia compartida con el hombre. Para que el hombre pudiera compartir esa existencia, tenía que escoger. El hombre tenía que escoger, si no, no compartía la existencia. Hubieran sido robots, como digamos, tal vez los ángeles, pero entonces seríamos robots, entonces no tendría ningún sentido toda la existencia, porque entonces es como, yo voy a convivir con unas marionetas. Entonces tenía que ser que las personas escogieran a Dios. Entonces, para que pudiera ese plan de Dios, pudiera al mismo tiempo caber y entrar en el libre albedrío de las personas, Dios tuvo que hacer toda una serie de planes alternativos. Es un juego de ajedrez en el cual las personas tienen su libre albedrío, pero Dios tiene su plan último, el cual es imposible que no suceda. Si alguno de ustedes tiene el libro que escribimos nosotros, que se llama Perspectivas Actuales, tenemos ahí 2 ensayos, uno que se llama Probablemente, que habla del tema de las probabilidades, y un ensayo que se llama Un viaje seguro, donde se discute este punto en particular.
Regresando al tema, estamos nosotros en un mundo de caos. Un mundo entrópico es un mundo de caos, es un mundo donde hay desorden, donde como si una persona, el ejemplo típico es, si una persona toma una baraja, un juego de naipes y lo avienta hacia arriba y se caen y están organizadas las barajas y caen al piso, es casi imposible que vuelvan a caer en el mismo orden en el que estaban. O sea, nosotros, la entropía es una medida del desorden, es una medida del caos que hay en este mundo. Y entonces aparece un personaje que se llama Amalek. El pueblo de Amalek dicen, si todo está dependiendo de la voluntad de la persona, si todo depende de su libre albedrío, entonces significa que el hombre es el centro del universo. Y no nada más eso, sino que además nadie asegura que ese plan se vaya a llevar a cabo. Al contrario, todo está en mis manos si yo quiero escoger a Dios o no quiero escoger a Dios. Amalek nunca niega la existencia de Dios. Lo que Amalek dice es que Dios es irrelevante porque no hay una conexión entre el mundo de arriba, entre Dios, que es infinito, y el hombre. Entonces, Amalek no dice no existe Dios, nada más dice estamos en un mundo de caos y aquí todo está dado por el chance. Lo demuestra Amán haciendo un sorteo. Y para él, cuando algo sale bien, dice, tuve suerte. Y cuando no le salen bien las cosas, dice, no tuve suerte. Exactamente es lo que le dijo su familia. Cuando empieza él en la historia de Purim, empieza a salirle todo mal, porque al principio todo le salía bien. Y de repente le empiezan a salir mal las cosas, por ahí del capítulo 6, 7 de la Megilá, se le empieza ¿cómo se llama?, a hacer engrudo el atole. Entonces la cosa se le empieza a complicar. Entonces en ese momento la familia le dicen, oye, ve, si ya la cosa empezó a salirte mal, seguramente ya el resto mejor ya párate de la mesa de juego y deja de estar apostando porque vas a perder. Ya te llegó la mala suerte. Entonces ellos no ven que es la mano de Dios, sino ellos dicen todo, estamos en un universo donde todos son el chance, el caos y todo puede suceder. ¿Quién entra ahorita en este escenario? El que entra para resolver este problema es el tzadik. Y les voy a explicar por qué. El tzadik es bueno, vamos a empezar un poco antes. La característica, la Biblia llama al tzadik, lo llama tzadik yesod olam. Él es el fundamento, él es el cimiento del mundo. ¿Qué quiere eso decir? Él es un constructor. Yosef o el tzadik es un constructor, es un organizador, es una persona que junta todos los recursos, toma todos los tabiques, el concreto, la varilla, el plafón, la pintura y hace un edificio. Esa es una labor de yesod, de construcción. Es tomar todos los diferentes elementos que hay y ponerlos juntos y tener algo con significado. Él toma un mundo donde hay aparentemente caos y dice, no, aquí hay un patrón. La naturaleza funciona de cierta forma con patrones. Todos estos científicos que han estado durante miles de años tratando de encontrar las fórmulas de cómo funciona la naturaleza, todos esos descubridores, todos esos inventores, todas esas personas que tratan de entender por qué las cosas funcionan o cómo las cosas funcionan, todos ellos trabajan en la esfera de Yesod. Dicen, esto no puede ser que este universo sea todo un desorden. Hay leyes naturales. Si yo dejo caer una esfera, cae con una aceleración, dijo Newton, hay una aceleración, hay una fuerza de gravedad. Entonces, no es que cada cosa hace lo que quiere, sino que hay un orden en el universo y lo que el científico, el descubridor, el investigador quiere hacer es darle forma, encontrar el patrón atrás del caos. Hay un patrón atrás del caos, pero el hombre tiene que encontrar ese patrón y darle un significado. Tiene que interpretar qué es el patrón. ¿Cuál es el patrón
que se está creando. Esa es la labor de Yesod. Entonces, cuando él ve que no hay caos y que el mundo sí tiene un orden y que tú puedes traer todos los elementos para construir algo y ve que hay la vida, la cual por lógica no debería haber vida. La vida es lo contrario a la entropía. La entropía lleva a la muerte, porque significa que las cosas se echan a perder y todo se destruye. Sin embargo, la vida es lo más antientrópico que existe. Entonces él está viendo eso y él dice, aquí hay un orden, aquí hay un sistema que está escondido, porque es un olam, es donde Dios mitalem, donde Dios se esconde, pero hay un sistema, hay un orden, y yo lo único que tengo que hacer es encontrar el patrón de lo que está pasando y tratar de interpretar cuál es ese orden. Ahora, las personas que trabajan en esa esfera es la esfera de Yesod. Pero eso no significa que son tzadikim, porque lo que el tzadik hace una cosa adicional que es la más importante. Él no nada más encuentra el orden, no nada más construye, organiza y pone todos los detalles, une los detalles para llegar a una meta, sino que además cuando hace eso, lo hace para darle santidad al mundo. Él trabaja en Kedushá, en darle que todo lo que estamos encontrando, todos esos patrones que demuestran que hay una inteligencia atrás, un creador, realmente es tomar todo eso y llevarlo al creador. Él, toda su labor es de entrega a Dios de todos los detalles. Él quiere hacer esa conexión entre lo que vemos en el mundo aquí y hacer esa conexión que todo eso viene de un lugar de santidad y por lo tanto la vida tiene que ser llevada en santidad. Ese es el tzadik. El ejemplo perfecto del tzadik, dicen nuestros jajamim, nuestros sabios, es Yosef HaTzadik. ¿Por qué? Porque para poder hacer esta labor de llevar todo a la Kedushá, se requiere varios elementos. Se requiere una tremendo autocontrol. La persona tiene que ser casi un héroe para controlarse. La única forma que puede uno contrarrestar el problema de Adam Rishon, de Adán, es con la obediencia. Y la obediencia tiene que ser segura. Entonces nada más puede funcionar el tzadik si tiene un tremendo autocontrol y nada más puede llegar a tener un tremendo autocontrol. O sea, él tiene que ser como la pluma Vic, no sabe fallar, no puede fallar, tiene que ser de absoluta confiabilidad. El tzadik tiene que funcionar en total y completa confiabilidad. Para que él pueda tener absoluta confiabilidad, debe tener absoluto autocontrol. Y nosotros sabemos que el control viene del conocimiento. Entonces, para que él pueda tener tremendo autocontrol, él tiene que tener tremendo autoconocimiento. Eso es el principio de la grandeza del tzadik. Su autoconocimiento, su entendimiento de sus motivaciones, de qué es lo que lo empuja a actuar de cierta manera y sus metas y lo que lo distrae y sus problemas internos y tratar de resolverlos. Eso es el conocimiento que el tzadik tiene interno de sí mismo y al poderse conocer puede controlarse y entonces es la persona confiable. Cuando nosotros vemos la historia de Yosef, está un muchachito de 17 años, abandonado por su familia, vendido por su familia, en un país alejado, nadie lo conoce, y viene la esposa de Potifar y le dice, aquí estoy, órale, llégale. Y él agarra y dice, se controla y dice, ¿cómo voy yo a traicionar a mi patrón? No puedo hacer eso. Yo no puedo traicionar a mi patrón. Me dio todo, me dio las llaves de la casa, me dio el poder de toda la casa. Yo no puedo hacerlo, puedo traicionarlo. Entonces ahí demuestra él su tremenda confiabilidad. Es el momento, el paso en que él se erige como un tzadik. Y todo esto viene del autoconocimiento.
entender el subconsciente. Él era un psicólogo del más alto nivel. De hecho, dicen que el papá de Freud se llamaba Joseph, igual que Joseph. Bueno, es nada más un comentario jocoso. Entonces, Joseph tiene esa cualidad, tremenda autoconocimiento. Y debido a ese conocimiento, él puede explicar los sueños. Así como Freud, que tenía su libro de la interpretación de los sueños, él es el intérprete de los sueños porque él entiende lo que está pasando en el subconsciente de las personas. Y todo el tiempo está funcionando él en base a sueños. Los de él, los de los ministros, los de Paró. Entonces, de todos los, hay 7 sueños en la Torá, y 6 de ellos tienen que ver con Joseph. Hay uno solito que tiene que ver con Jacob, cuando tiene el sueño de la escalera. Pero todo este asunto de la interpretación de los sueños de Joseph, evidentemente viene de un entendimiento del subconsciente. Y esto es lo que le da a él la fuerza para poder controlarse. Hay otro elemento muy importante. La razón básica, y esto lo platicamos cuando hablamos de en la clase de Yom Kippur, hablamos de que en el problema de Adán había un elemento que llamábamos el Iberjochen, el que se quiere pasar de listo. Y ese problema es un problema de ego. Básicamente los sabios interpretan que lo que motivó a Adán a fallar, aunque tenía buenas intenciones, o tal vez sus intenciones eran loables y lógicas, pero al final del día Dios le dijo, no hagas eso. Y él, ¿qué fue lo que dijo? Lo hizo, y después dijo, lo hago y lo seguiré haciendo. Ese es el Iberjochen. Él, básicamente, su falla fue un problema de ego, porque ¿cómo puede uno discutir con Dios? Y él discutió con Dios, le dijo, no, yo hago, tú me dices que no, yo hago lo que yo quiero. Es un problema de ego. Para pelear, dicen que para sacar un clavo necesita uno otro clavo. El mundo que generó, o sea, para pelear fuego, necesitamos fuego para pelear contra fuego. Eso significa que nosotros tenemos que entender que la fuerza atrás del tzadik es su ego. Él está lleno de ego, pero su ego lo dedica, lo utiliza para motivarse, para demostrar que él sí puede, que él se puede controlar, que él es una persona confiable, que él es una persona competente, que él es una persona que está viendo por el bien del mundo, que lo único que le interesa en su confiabilidad es mejorar el mundo, etc. Entonces, él pelea contra el caos, pero la fuerza que le da, la fuerza proviene de su ego decir yo puedo, yo soy fuerte y yo puedo controlarme, yo soy fuerte y yo puedo luchar, yo soy fuerte y yo puedo construir, yo soy fuerte y los problemas, los obstáculos no me van a detener. Yo soy confiable y el mundo entero lo dedico a Dios. Uno todo para servir a Dios. Y ahí está el problema. Dicen nuestros jajamim, hay en el Talmud, en la Gemara Sukkah 52a o 52b, habla de que al final de los tiempos de este mundo, vamos a tener una tremenda guerra, y en esta guerra va a morir, bueno, el Talmud no dice que va a morir, pero no dice que viene en la guerra, pero habla de que va a haber un sepelio, y en este sepelio, dice el Talmud, una de las posibilidades es que este sepelio viene por la muerte del Mashiach ben Yosef. O sea, el Talmud está diciéndonos que hay 2 Mashiach. Hay un Mashiach ben Yosef y hay un Mashiach ben David. Uno viene del estirpe de Yosef con su mentalidad, es un tzadik, con sus principios y toda el bagaje de Yosef. Y hay otro Mashiach, que es Mashiach ben David. Y el Mashiach que todos nosotros hablamos, que estamos esperando al Mashiach, es el Mashiach ben David.
Y pues me imagino que es el que estamos esperando, porque al otro, dice el Talmud, lo matan. Entonces no puede ser que estamos esperando a uno que lo matan. Estamos esperando al que no lo matan. Pero el punto es el siguiente: ¿por qué muere? ¿Por qué muere? Cuando llega el final de los tiempos o de la historia que nosotros tenemos, el reinado es el reinado de Dios. Siempre como el motor que energiza al tzadik es su ego, él no puede dejar de tener ego y seguir siendo tzadik. Eso es la definición de lo que lo hace un tzadik. Es una persona que utiliza su ego para hacer todo lo que tiene que hacer. El tzadik nos pone de regreso en el Gan Eden, pero antes de la prueba de Adán. O sea, los estragos o las consecuencias de la mala decisión de Adán, él la puede arreglar regresándonos a ese punto. Pero una vez que estamos en ese punto, él no puede resolver el problema, porque lo que lo motiva y lo que lo energiza es el ego. Y nosotros lo que necesitamos es quitar ese ego. Entonces, si está su ego a la mitad del camino, él opaca el camino de Dios. La luz de Dios la va a opacar porque él está ahí puesto. Y ese es el problema del tzadik. Y por eso tiene que morir el Mashiach ben Yosef. Porque en el momento en que estamos queriendo recibir la luz de Dios, no puede haber una persona, alguien allí intermedio. Ese problema no existe con Mashiach ben David, porque Mashiach ben David, al igual que David Amelech, hay un relato en la Torá, en el libro de Samuel 2, que está David Amelech, que está casado con Mijal, la hija del rey Saúl, y traen la Torá, las tablas de la ley que habían estado perdidas porque las tenían los filisteos, regresan a Israel, y en ese momento empieza David Amelech a hacer una fiesta tremenda, y su esposa, que viene del estirpe de Shaul y de todos los hijos de Lea, de Rachel, perdón, que todos son muy modestos, ahorita vamos a hablar del tema de la modestia, todos ellos son muy modestos. Entonces en ese momento ella les recrimina, dice: ¿cómo estabas bailando hoy? Parecías la persona más baja de Israel, parecías como un loco bailando, tú eres el rey, ¿dónde está tu honor? ¿Dónde está tu presencia? Y él le contesta algo tremendo. Él le dice: tú y tu familia están nada más pensando en ustedes y en su honor y en su presencia. Yo no tengo honor si no es el honor de Dios. Todo lo que yo tengo es el honor de Dios. Y inclusive él viene de la tribu de Yehudá, y Yehudá tiene las mismas letras del nombre de Dios. Dice Yud Kei, y después tiene la Dalet, no, Yud Kei y una Baf, después viene la Dalet y después la Hei. Entonces tiene 4 de las 5 letras del nombre de Dios, y tiene una Dalet ahí. Yehudá, esa Dalet significa Dal. Yo soy pobre, Dal es un pobre. Dice: yo no tengo nada, todo lo que tengo es la existencia de Dios. Entonces con él no hay un problema, porque él no ocupa un lugar. Básicamente no ocupa un lugar. Había una ley, hubo un gran sabio que después se echó a perder, que también era del estirpe de Yosef, y él dijo: yo no puedo soportar a los reyes de la estirpe de David. ¿Por qué? Porque yo no me puedo sentar en una silla en el Bet HaMikdash. La única persona que puede estar sentada en una silla en el Bet HaMikdash es un rey del estirpe de David. ¿Por qué es esa ley? Básicamente porque él no ocupa un lugar. Es como si no estuviera ahí. Él no ocupa un lugar porque él dice: yo no tengo ningún kabod, no tengo ningún honor si no es el honor de Dios. Que eso es lo que le contestó David a su esposa. Entonces tenemos esta situación del tzadik. El tzadik sirve para pelear contra el caos, pelea contra Amalek, pelea contra la entropía, y eso lo hace muy bien. Nos lleva de regreso a Gan Eden,
del error, antes de la prueba, pero no resuelve toda la ecuación. Y aquí es donde entra Moshe. Y aquí es donde entra Moshe. Moshe empieza su vida, y es la clave de la historia de Purim, realmente es Moshe, porque Esther toma el lugar de Moshe, pero él tenía que marcar ese camino de Nitzhiut, de eternidad, y Esther siguió ese mismo camino que Moshe. ¿Qué es ese camino? Es cómo llega uno a Netzach, cómo llega uno a lo eterno. La forma que llega Moshe a lo eterno es empezar como un tzadik. Él tiene que empezar siendo un tzadik y en algún momento tiene que tomar todo su ego, hacerlo trizas, sacrificarse y decir, todo es de Dios. Es una cosa mucho más grande que lo que hace el tzadik, porque el tzadik no dice todo es de Dios, él dice todo lo que hay aquí, yo lo voy a llevar a Dios. Voy a usar todos los pratim, todos los detalles, todo lo que me encuentro acá, todo esto para enseñar que hay un Dios y darle su lugar. Pero Moshe dice una cosa mucho más grande. Él dice, Nachnu ma, ¿qué somos? No somos nada. Parados frente al infinito, cualquier cosa parada junto al infinito no es nada. Y eso es lo que él dice. Todavía David Amelech dice que él dice, soy Rimá Betolea, dice, soy un gusano. Pero el Moshe Rabbeinu ya va a un nivel, no es ni un gusano. Dice, no existo, no hay nada. Parado junto a Dios no soy nada, no hay nada. Es cualquier número, no importa qué tan grande sea, dividido entre el infinito. Eso no existe, es cero. Cualquier cosa dividida entre el infinito es cero. Y Dios es el infinito. Entonces, Moshe tiene total humildad y él sabe que es grande, pero sabe que su grandeza comparada con la de Dios, él no es nada, él es cero. Y lo que hace, se sacrifica por el pueblo de Israel. Cuando sucede el evento del becerro de oro, él le dice, Dios le dice, quiero hacer un pueblo de ti solito, los voy a destruir a ellos, y tú vas a ser el descendiente de los Abot, de los patriarcas. No estoy violando mi acuerdo con los patriarcas, tú eres un descendiente de ellos, y de ti voy a hacer un pueblo, y todos los demás que se vayan a la goma. Voy a hacer un pueblo de ti. ¿Qué dice Moshe? Dice Dios, si tú sigues diciéndome eso, Meheini nami sifreja, bórrame de tu libro. Yo no quiero ser el jefe de todos. Yo no quiero ser, lo importante es el pueblo de Israel. Él le dice, bórrame de tu libro. Y en la parashá justo de este Shabbat, que es la parashá Tetzaveh, es la única parashá desde que nació Moshe en la que no aparece el nombre de Dios. Algunos explican que es el resultado que le dijo a Dios, bórrame de tu libro. Entonces hay una parashá entera donde no trae el nombre de Moshe, está borrado del libro. Pero el punto, no sé si esa sea la verdadera explicación, tal vez hay otras muchas, pero el punto es que Moshe Rabbeinu dijo, yo no tengo nada, por favor, bórrame, mátame, no quiero tener existencia si no es porque está el pueblo de Israel. Tiene que estar el pueblo de Israel. Yo no puedes hacer un pueblo de mí. Y no nada más eso, sino que además todo su ego era el hombre más humilde sobre la tierra. Ser humilde no significa sentirse una basura. Ser humilde es que él sabía que tal vez es el hombre más grande que existe y que existió. Y él sabe su lugar, pero su humildad viene no del valor absoluto, sino del valor relativo, dice, frente a Dios. No importa qué tan alto esté yo, no soy nada, soy un cero. Y esa es la humildad de Moshe, él es objetivo. Moshe no es un tonto, Moshe es objetivo. La anabá, la cualidad de la anabá, de la humildad, es una cualidad de objetividad. Esa es la cuestión. Ahora vamos un paso más adelante.
Vamos un paso más adelante. ¿Cuándo empezó Moshe todo este proceso? ¿Cuándo fue que todo esto sucedió? Entonces, si ustedes ven el nombre de Moshe, dice en la Torá que se lo puso la hija de Batia, la hija de el faraón, le dijo, te llamas Moshe, le puso el nombre, Kiminamai Meshitiu, porque te saqué del agua. Ahora, esto que te saqué del agua tiene implicaciones fundamentales y cruciales. Porque el que vive en el agua es Yosef. Tenemos muchas demostraciones que Yosef, el tzadik, vive en el agua. Digamos, cuando muere, su osamenta es depositada en el río Nilo. No la pusieron en un mausoleo o en una pirámide, etc. Él era casi una deidad en Egipto. De hecho, muchos de los de los pueblos que salieron con los judíos, que no eran judíos, que salieron con el pueblo de Israel, salieron en el Éxodo, acompañándolos, venían atrás de los huesos de Yosef. Entonces, él era casi una deidad para ellos. Y sin embargo, lo pusieron en el agua. La cualidad de Yosef, de ese tremendo ego, es el tema de la tzniut. Él es muy modesto, tremendamente modesto. Toda su familia son modestos. El rey Saúl es modesto, Esther Amalcá es modesta, nadie sabía de dónde venía, nadie sabía de ella. El rey Saúl cuenta la Biblia que se estaba escondiendo entre el equipaje, y entonces lo encontraron ahí escondido entre el equipaje. O sea, tremenda tzniut. Rachel es la antecesora de todos ellos, de Yosef y de Benjamín, era tremendamente modesta, pero la modestia de ellos no proviene de la humildad. La modestia de ellos viene de lo opuesto a la humildad. Proviene de un tremendo ego, porque si una persona tuviera un diamante, el diamante más valioso que puede haber, él no quiere darlo a los demás, él lo quiere para él. Él no quiere que los demás disfruten eso. Dice el versículo, dice, Kol kebudabat melech prima. Todo el cabot, todo el honor de la hija del rey está dentro, está escondido. El agua esconde a Yosef. Nadie lo puede ver porque está escondido. Está en su subconsciente, está escondido en su subconsciente. Su ego está en su subconsciente, está todo escondido. Hay un elemento de misterio. En todos ellos son gente misteriosa. No son abiertos. Moshe es abierto. Moshe es muy abierto. Y al mismo tiempo que es abierto, es humilde. La modestia de todos ellos, como le dijo David Amelech a su esposa, le dijo, ustedes son modestos porque están pensando en su cabot, en su honor. Entonces la modestia no es la humildad, son casi opuestos. Una persona que no piensa que él es tan grande, no siente que sus acciones son tan para esconderlas, no son de tanto valor para esconderlas. En cambio, todos ellos, toda la estirpe de Rachel, son muy modestos. A Yosef se le llama, uno de los atributos de Yosef es que era como los peces. ¿Por qué? Porque los peces se multiplican en una cantidad tremenda. ¿Por qué? Porque están tapados por el agua, no hay un ojo que los vea. Están escondidos, dice el Talmud, en brajá y la vedabara samui minay. No hay una brajá, sino en aquello que esté escondido. O como decimos en México, del plato a la boca se cae la sopa. Si una persona empieza a celebrar antes de que tenga algo, seguramente no va a salir el negocio, no va a salir lo que piensa, no. Tiene que una persona esconder el tema para que pueda haber brajá, lo dice el Talmud, lo dice el Talmud. Hay un evento, había un rabino muy grande en Israel en el siglo II de la era común, se llamaba Rabbi Yohanan, y este rabino Rabbi Yohanan
se paraba cuando las mujeres iban a la mikve, iban al baño ritual, y significa que después de eso podían estar con sus maridos. Entonces él decía, él era muy guapo, era guapísimo. Entonces se paraba él afuera de la mikve y les decía, véanme, véanme, o sea, para que se inspiren a tener hijos bellos. Entonces le dijeron, pero ¿cómo? Te van a echar el mal de ojo. Entonces él dijo, no, yo soy del estirpe de Yosef. Dijo, Ana, mesarana de Yosef Katina, yo vengo del estirpe de Yosef, de lo shalta be einavisha, no cae sobre él el mal de ojo. ¿Por qué no? Porque está escondido. Él está escondido, no puede haber mal de ojo, no puede haber limitación a la brajá, a la multiplicidad, a la multiplicación de las cosas, si están a la vista. Pero si están escondidas, puede haber. O sea, si una persona cada minuto revisa su cuenta de banco, tiene unas acciones y cada minuto está controlando qué tiene la acción, qué pasa con la acción, qué pasó con esta inversión, etcétera, no hay lugar, no puede haber una brajá. La brajá viene de la multiplicidad, de que las cosas se multipliquen. Para que se multipliquen, tiene que haber que no están a la vista cada instante, sino darles el chance de que se multipliquen. Entonces, tenemos esta cualidad de Yosef, de que estaba en el agua. Es un pez que estaba en el agua. Moshe nace increíblemente en el mes de Adar, cuyo símbolo es Piscis. Él era un pez también. Dice un Rashi, una explicación de Rashi, por qué la mamá lo puso en una cesta y lo metió al río. Lo fue a dejar al río porque era un Piscis. Obviamente no lo metió adentro del río porque era un bebé, pero lo dejó ahí flotando en una cesta sobre el río. Más que eso, el origen de Moshe tiene mucho que ver con el agua, porque el día había el faraón, déjenme más ver qué horas son, cómo andamos de tiempo. Ok, todavía nos faltan unos 15 minutos, pero ahí vamos. Entonces, el día que él iba a nacer, dice el Midrash, que el faraón tenía a sus astrólogos y le dijeron, hoy va a nacer la persona que va a salvar al pueblo de Israel. Entonces él vio en las estrellas que ese ser, ese niño que iba a nacer, tenía una susceptibilidad a caer dentro del agua y que el agua iba a ser su final. Entonces ese día él dio la orden de que ahogaran a todos los niños que habían nacido ese día, egipcios, judíos, de todas las naciones que vivían en Egipto, él dio la orden de que ahogaran a todos los niños que habían nacido ese día. Había un elemento de susceptibilidad al agua tremenda en Moshe. Y lo vemos más adelante en su vida, que básicamente la razón por la cual murió fue porque le pegó a la piedra en un incidente que tenía que ver con el agua. Entonces realmente sí hay un elemento de Moshe con el agua y no es bueno, no es un buen elemento. Aunque él nace un Piscis, la madre le pone el nombre que no es al mero principio. Si ustedes ven con cuidado el análisis de los psukim, no se ve que le puso el nombre muy de chico. Puede ser que le haya puesto ese nombre de Moshe, que te saqué del agua a los 25 años de edad. O sea, a lo mejor él tenía, el Talmud dice que tenía muchos otros nombres. Tenía el nombre de Tubia, tenía el nombre de, además de Moshe, no, fuera de Moshe, Avigdor, tenía 7 nombres, dice el Talmud tenía, además de Moshe. Avigdor, Rea también. Sí, eso es, muy bien. Entonces, puede ser que el nombre de Moshe, que significa que lo saqué del agua, se salió del agua, es un poco posterior, puede ser que tenía 20 o 25 años de edad. Ya él había ya empezado con esas cualidades. Revisen ustedes los versículos, van a ver que no le pusieron el nombre de Moshe cuando era un bebé. Es sorprendente, pero no se ve que era un bebé, porque ya había crecido. Ustedes ven ahí, se ve como que ya había crecido y después de que creció, la mamá lo llamó Moshe. Entonces, esa cualidad de haber salido del agua, que es la esencia de Moshe, es la esencia de salir de ser un tzadik. Él empezó su vida como tzadik,
cuando nació, la casa se iluminó. La mamá se dice, Rashi, que al ver que la casa se iluminaba, dijo, se dio cuenta que el niño era un tzadik. Cuando lo pone en la cesta, en la canastita, sobre el río Nilo, en una parte que no estaban las aguas muy turbulentas, a la canastita le pone por adentro una cosa para que huela bien la canastita. Dice Rashi ahí, le puso ese olor bueno a la canasta porque no quería que el tzadik le llegara un mal olor al tzadik. Ya desde bebé tenía elementos de pez, nació Piscis y lo pone en el agua, ya tenía ese elemento de tzadik. Pero para que él llegue a ser Moshe Rabbeinu, el que dio la Torá, él tiene que ir un paso más allá, tiene que salir del agua, él tiene que, ¿cuál será la palabra? ¿Cuál es la palabra cuando algo va del agua de un estado, digamos? Sublimar. Él tiene que sublimar su ego, él tiene que sublimar lo que es la existencia del tzadik. Es la forma de llegar a Netzach. No hay forma de llegar a Netzach si no es por alguien que tenía tremendo ego, tenía las cualidades del tzadik, y él las avienta, las deja, las tira, y entonces se eleva a ser esa persona que lo único que sabe y puede hacer es la voluntad de Dios. No puede hacer otra cosa más que la voluntad de Dios, porque ya el tzadik de por sí hace la voluntad de Dios, y eso es que tiene ego. Cuando la persona ya no tiene ego, pues ya totalmente es la obediencia total a lo que Dios le dice. Ahora, sí hubo elementos, veces que él tuvo un poco de falla, no logró totalmente hacer el paso al 100% hacia el otro lado, pero en la historia de la humanidad es la persona que más alto llegó a la cualidad de Netzach. Por eso él pudo tener la conexión con el mundo de allá, con el mundo de acá. El mundo de allá es eterno, la Torah es eterna. Él fue por nuestra Torah, que es infinita y eterna, y nos la trajo a nosotros. Tiene un pie puesto en ese mundo y tiene un pie puesto en este mundo. Y en ese sentido es el enemigo de Amalek también. Porque Amalek dice, no puede haber, si hay un Dios, pero no hay una conexión entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Las personas no somos confiables. Las personas pueden un día decidir bien, un día deciden mal. Entonces esta parte, digamos, el tzadik la puede resolver siempre y cuando siga batallando contra su ego, pero el ego ahí se queda. Está todo el tiempo permanente ahí y todo el tiempo es una batalla. Pero cuando ya llegamos a Moshe dice, yo todo lo que hago lo doy para Dios. Todo soy un sirviente de Dios, soy la mano de Dios. Él me dice, haz esto, yo hago lo que me dice. Ser la mano de Dios lo vuelve a una persona eterna, porque la mano de Dios es eterna. Obviamente estoy hablando en lenguaje de las personas. Dios no tiene manos, Dios no tiene fisicalidad, ni siquiera tiene espiritualidad. Dios tiene algo que no, los ángeles son espirituales, nuestra alma es espiritual, nuestro cuerpo es físico. Dios no es ni físico ni espiritual, es algo que no podemos definir, es algo más allá. Por eso los ángeles, no la ciudad de los ángeles, sino los querubines o los arcángeles, ellos también dicen dónde está Dios, ellos tampoco entienden qué es la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque la creación no puede llegar a entender aquello que le dio existencia. Y Dios no es ni físico ni espiritual, es algo que no tenemos la menor idea qué significa Dios. De hecho, leí un libro de el rabino Steinsaltz, él dice en paz descanse, él dice una cosa impresionante, dice, cualquier cosa que tú pensaras que eso es Dios, exactamente eso es lo que no es. Si tú pudieras decir, bueno, es que esto es así, si tú lo puedes poner en palabras y lo puedes conceptualizar, ya automáticamente eso es lo que no es. En fin, entonces Moshe Rabbeinu hace esa conexión entre este mundo y el mundo de arriba, nos baja la Torá. Y eso es lo que Amalek decía que es imposible. Amalek decía, no puede haber una conexión entre lo de arriba y lo de abajo, porque lo de acá nosotros somos seres humanos y los seres humanos a veces
a veces están bien, a veces están mal, y como que el hombre es la duda, hay duda siempre sobre el hombre, no hay confiabilidad, pero ya Moshe, en el momento en que él deja su ego y se vuelve la mano de Dios, esto es el punto máximo de ganar la batalla contra Amalek, porque les demuestra que algo físico sí pudo hacer la conexión con lo espiritual. Es parte de la idea que nosotros en el día de Purim, que para nosotros es el día, dijo el rabino Cook, Rabbi Abraham Yitzhak Cook, dijo que es el día más importante del pueblo de Israel, y no nada más eso, dice que es un día que es Kodesh Kodashim, es más que sagrado, es lo sagrado de lo sagrado, que es algo que no podemos ni siquiera imaginarnos lo que eso puede llegar a significar. No podemos entender nosotros qué significa ser algo, lo sagrado de lo sagrado. Y dice él que ese es el día de Yom Purim. Y entonces, en ese día lo que hacemos es, nos divertimos, comemos, bebemos, y conectamos nuestra fisicalidad a ese mundo infinito. ¿Por qué? Porque si hay ese matrimonio entre Dios o lo infinito y el hombre, si hay ese matrimonio, aunque suena difícil de entender, difícil de concebir, visualizar, sí existe esa conexión, y el hecho es que tenemos la Torah. ¿Qué pasa en la historia de Purim? Lo que pasa en la historia de Purim es que tenemos una mujer llamada Esther, que justamente proviene del estirpe de Rachel. Es tzanúa, es humilde, no humilde, es modesta, nadie sabe de ella, todo el tiempo está escondida, por eso se llama Esther. Esther significa beséter, está escondida. Y llega un momento en la historia, cuando llega con el rey estaba impresionado, estaba encantado con ella, porque ella era la persona más, era como una veleta, lo que el rey quería ver en ella, veía en ella. Ella no tenía ningún tipo de assertiveness, no sé cuál es la palabra, no era asertiva. ¿Por qué? Porque era tan modesta que dejaba que la gente viera en ella lo que querían, porque ella no mostraba quién era ella, todo lo tenía escondido. Sin embargo, en el momento, y cuando Mordejai, entonces ella era en realidad la herencia del estirpe de Yosef, era una tzadeket, tenía todas las cualidades del tzadeket. Y un tzadik nunca se va no se va a sacrificar. El tzadik no se sacrifica porque el motor del tzadik es su ego, es su existencia. No como Moshe que estuvo dispuesto a sacrificarse. Cuando Mordejai, el tío o primo o esposo de Esther, hay varias versiones si era el tío, era el primo, o era el marido, o dos de ellas, tal vez era el primo y también era la esposa de Mordejai. Él le dice, tú tienes que ir con el rey y decirle que hay un plan nefasto y que si hay esta guerra contra los judíos, tú también eres judía. Y tú vas a estar en ese problema, van a matar a todo tu pueblo. Entonces ella dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Si yo voy a ver al rey, hay un peligro de que me aparezca yo frente a él sin que me haya él llamado, y me pueden, y si él no me extiende el cetro, no dice que venga ella, automáticamente los guardias me toman de los brazos, me sacan y me matan en el momento. Así era la ley en Persia. Es otro tema, ¿por qué era así la ley en Persia? Es otra plática, pero así era la ley en Persia. Entonces ella dijo, no puedo hacer eso, me van a matar, tengo peligro de muerte. Entonces Mordejai le dice, tienes que sacrificarte. Y a lo mejor va a pasar eso, pero eso es lo que tú eres la persona del momento que va a poder hacer esta acción, y tal vez tú puedas salvar a tu pueblo. Y tiene muchas implicaciones más, no nada más son implicaciones de tipo que la podían matar. Inclusive si no la mataban, hubo su relación marital con Mordejai se terminaba y ya quedaba totalmente encadenada a ser esposa para siempre de
Ahashverosh, que era un asqueroso. Entonces tenía que vivir con un asqueroso, un personaje de basura. Y entonces también era parte de su sacrificio. Y entonces cuando Mordejai la convence y ella dice, Kasher abadeti, abadeti, y dice, bueno, ya, si me perdí, si me destruí, si ya acabé, mi vida acabó, pues ya acabó. Y ni modo. Y entonces ella se sacrifica. Y dice que en ese momento ella se vistió con el Malhut. Ella era siempre modesta, no decía nada. Cuando llegó al concurso para ser esposa de Ahashverosh, le dice el encargado de las doncellas, le dice, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué perfumes? Y ella no pedía nada, era lo menos asertiva que existe. Y de repente, cuando ya acepta tomar cargo del pueblo de Israel e ir a hablar con el rey, en ese momento dice Batilbash Esther Marhut, se vistió con el reino, como si fuera una camisa, si fuera un saco, se vistió con el reino. O sea, entró, dejó su tzniut, dejó su modestia para hacer lo que había que hacer en ese momento. En ese momento ella entró a la esfera de Netzach. Se sacrificó por su pueblo, sacrificó su tzniut, dijo, yo no tengo ya más que hacer más que dar mi vida, y esa es la esencia del Netzach, de hacer lo que Dios quiere y hacer lo que uno tiene que hacer, porque así tiene que ser. Esa obediencia total la convirtió a ella al nivel de Netzach, y por eso pudo ella ganar la guerra contra Amalek, porque la guerra contra Amalek no era nada más física, eso es nada más esa es no la demostración, esa es la faceta que vemos de una pelea que se pelea a nivel espiritual, así como con Moshe, que fue el primero que peleó contra Amalek, y cuando él levantaba los brazos, ganaban los Yehudim, los Bnei Israel ganaban la batalla, y cuando bajaban los brazos, perdían la batalla, estaban perdiendo. Y dice el Talmud en Masejet Rosh Hashanah, dice, ¿acaso los brazos de Moshe los hacía ganar la batalla o los brazos de Moshe los hacía perder la batalla? Dice, no, cuando estos que estaban combatiendo, sus ojos, su anhelo, veía hacia el Shamaim, veían a Dios, automáticamente las manos de Moshe subían y eso hacía que ganaran. Pero la batalla era espiritual, la batalla era de anhelo y de una espiritualidad, y después después fue un reflejo de lo que espiritualmente estaba sucediendo. Entonces, Moshe es el cuarto elemento, el cuarto personaje más importante de la historia de Purim, porque básicamente gracias al camino que él trazó, pudimos tener este milagro de Purim, pudimos tener una fiesta que es para siempre, una fiesta eterna. Es una fiesta donde no hay milagros porque el universo, el cosmos está diseñado para que sobreviva el pueblo de Israel, y ese es el milagro más grande, que Dios dirige el mundo estando escondido, estando trabajando a través de la naturaleza. Y que tengan un Purim Sameach y que puedan aprovechar este día tan valioso, tan importante, lo puedan ustedes aprovechar para poder llegar a niveles que tal vez el resto del año no podemos llegar. Hak Purim Sameach. Purim Sameach. A ver, espérame, preguntas. Espérame, voy a ponerle preguntas. Que te hagan preguntas, se silencien y vayan preguntando. ¿Cómo hago? Tú dices que la gente pregunte. Si el que tenga alguna pregunta, ya les voy a poner los micrófonos. Más bien que ellos se desilencien. Sí, y cada uno, pero están puestos los micrófonos todos. No, pero ellos se pueden desilenciar. Ah, el que quiera preguntar puede quitar su micrófono y puede preguntar. Dile que pueden escribir en el chat o preguntar. Sí, pueden poner en el chat o pueden quitar su micrófono y preguntar. Sin pena. Sin pena, sin pena ni...
¿Nadie tiene ninguna pregunta? Yo sí tengo una, Enrique. Hola. Hola, ¿qué hay, Miriam? Hola, gracias por la plática. ¿Cómo explicarías tú el último capítulo de la Megilá, donde hay bueno, todo se voltea y hay una matanza fuerte ahí de todo el pueblo? Bueno, en algún momento me costó mucho como Morá contar sobre eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, simplemente ellos se defendieron. Está totalmente, la verdad, el judaísmo no es una religión de si te van a cachetear, pon el otro cachete. No es nuestra filosofía en el judaísmo. El Talmud dice en Sanedrín, creo que es hoja 63, dice, si alguien viene y te quiere matar, levántate tú más temprano y mátalo tú a él. Así dice, Avale Orgeja, Ashkem Beargeu, tú mátalo primero. No te tienes por qué dejar que te maten. Entonces, si había una orden por parte de unas cartas que ellos iban a venir, porque al final, y era parte de las cosas raras del imperio persa, que una vez que había una orden específica, ya no podían quitar esa orden. Entonces la orden era que todos los enemigos de Israel iban ese día a atacarlos. Entonces no podían quitar esa orden. Entonces la orden que quedó es que el rey, el Ahasverosh, lo que hizo es que les dijo, ok, se pueden defender. Entonces no sé si les dieron armamento. Entonces ellos se defendieron, básicamente. Ellos no fueron a atacar a nadie, seguro que no fueron a atacar a nadie. Simplemente fue autodefensa. No sé si eso te contesta tu pregunta. Sí, más bien como, o sea, como que, porque el malvado fue Amán y a fin de cuentas acaban pagando todo el pueblo, la maldad y las intenciones. No, para nada. Amán fue la cabeza de lanza de todos esos enemigos. Si tú quieres, puedo leer contigo el texto y tú vas a ver que definitivamente hubo muchísima gente que pelearon y no nada más eso. Pudieron seguir peleando en Shushan, siguieron peleando porque todavía había enemigos, todavía había muchísimos enemigos todavía ahí latentes. Entonces no es una situación en la cual ellos fueron a atacar a nadie, ellos nada más se defendieron. Amán no era el único de eso. Inclusive te voy a decir algo que no lo vas a creer. Hay una pregunta en el Talmud, casi al principio de la Masejet, de todo, hay un tratado del Talmud que se llama Megilá. Y pregunta a la Megilá, tiene una duda muy grande. Dice, ¿Amán era el malo y Ahasverosh era el tonto? ¿O al revés? Amán era el tonto y Ahasverosh era el malo. O sea, si es así, significa que realmente Ahasverosh era tan inteligente, su intriga fue tanta, que él pudo lograr que el otro, como dice, lavara la ropa sucia. Él le endilgó el problema a Amán y entonces apareció como que él es una blanca palomita. Pero te digo algo, no es así. Y te voy a dar dos demostraciones. Cuando están en el banquete, en el segundo banquete, que es cuando ya van ¿cómo se llama? Cuando está a punto ya de ella de acusar a Amán de lo que va a hacer, dice ahí, hay un Ish Tsar Beoyev, hay un hombre malo, un enemigo y malo, y después dice, Hamán Araze, este hombre Amán. Dice el Midrash, y esto los Jajamim lo sabían, que ella realmente al principio lo señaló a él, a Hashverosh. Pero como eso no iba a llevar a ninguna solución, vino el Malach y le movió la mano, y entonces le movió la mano. Pero ella dijo, Ish Tsar Beoyev, Hamán Araze. Si tú tienes el libro de perspectivas actuales, lee el ensayo que se llama Enemigos, una historia de amor.
exactamente viene este Perush del tema de quién era el malo y quién era el tonto. De hecho, uno de los nombres de Amán, dicen los Mefarshim, se llamaba Memuján. Memuján significa que lo prepararon, y estaba todo preparado. Ya estaba, en inglés lo llaman set up. Era al que lo pusieron exactamente. Es, digamos, es el López-Gatell de este gobierno. Lo pusieron para que si la cosa se friega, que él sea el que lleve la culpa. Él es el López-Gatell de este gobierno con el tema de la pandemia. Lo puso él, y hay una historia tremenda. Cuando viene Amán a decir quiero que el permiso para acabar con los judíos, él le ofrece a Hashverosh 10,000, creo que eran 10,000 monedas de plata. Era una fortuna tremenda, tremenda fortuna. Eran 10,000 shkalim. Yo creo que un shekel es más que una onza. Eran unas monedas, a lo mejor tipo un centenario de plata. 10,000 de estos, era una fortuna gigantesca. Y entonces le dijo a Hashverosh, no me necesitas dar dinero. Aquí tienes en mi anillo y haz lo que tú pienses que hay que hacer. Dicen los Jajamim que fue exactamente como una compañía de construcción que quiere construir en un lugar y dice, aquí me está sobrando de toda esta tierra, quiero construir aquí una casa, un edificio, y hay un montículo gigante de tierra, me está estorbando. Entonces va con una persona que tiene un terreno, que hay como un hoyo muy grande. Le dice, préstame el hoyo de tu terreno para que eche ahí el montículo de tierra. Y él agarra y le dice, no me des nada, me estás haciendo un favor de deshacerte de la tierra y llenar el montículo. O sea, Ahasverosh era un desgraciado de lo peor, era un asesino, era inseguro, tenía muchísimas fallas de personalidad y bueno, y una de ellas es que afortunadamente les dio permiso en lo que se llamaron las Igrot Shniot, las segundas cartas, les dio permiso de defenderse. Los judíos nada más se defendieron. No fueron ellos a atacar a nadie, absolutamente. Seguro que no. A ver, Gracias. de nada, Miriam. ¿Alguien más tiene preguntas? Tienen que quitar el... Hazaku Baruch, Enrique. Muy bien. No quiero Hazaku Baruch, quiero preguntas. ¿Qué le quieres preguntar? Yo tengo una pregunta. Pues yo hubiera pensado que Esther era Malhut desde el principio, porque se parece mucho a la historia como del rey David, que pues no quería y ahí estaba en su rollo y de repente lo agarraron y se tuvo que poner el rol. O sea, a mí no me parece que tendría ella de Yesod en ella. Dice que no tenía ninguna personalidad. Ella pasaba desapercibida. Nadie sabía de dónde venía. Imagínate que una persona es una muchacha judía y que nadie en el mundo sabe de dónde viene esta chava. No puede ser que ella era Malhut. Alguien que es Malhut es David Amelech, él baila, él no tiene ningún tipo de resquemor de que lo vean, porque él no piensa que su actuación es importante. No tiene ego, o tiene un ego muy relativo. Vamos, no llega al nivel de Moshe, pero sí tiene una cosa que no, con un ego disminuido, muy disminuido. Y ella tenía esa tzniut, esa tremenda tzniut, viene de un ego que está bien escondidito. Ok. Gracias. No, yo no estoy diciendo que tener ego es malo, y no estoy diciendo nada malo del tzadik. Al contrario, si no tenemos al tzadik, no tenemos, es una de las sfirot,
Yesod es una de las Sefirot, es crucial. No puedes llegar al nivel de Netzach si no pasas por Yesod, es imposible. Y además es el personaje, a mí me parece el personaje más fascinante de toda la Torá, el más fascinante de toda la Torá, tal vez excepto de Abraham Avinu, o ahí andan pero me parece que su personalidad, su dualidad, sus cualidades son impresionantes. Yo me identifico muchísimo con este personaje y es de las personas, casi cada parashá de la Torá habla de él. O sea, a partir de que él nace, todas las parashiot, él es el elemento central de toda la Torá. La Torá lo considera desde que él nace digamos, en Parshat Vaishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayehi, es el personaje principal de la historia en 5 parshiot. Ni siquiera Abraham Avinu ocupa 5 parshiot. Creo que Abraham Avinu está al final de Noach, está Lech Lecha y Vayeira y se acabó. Entonces, es un personaje central, es un personaje importantísimo, y es el que lleva al mundo de regreso arregla el mundo. Él arregla el mundo en el sentido de la entropía, el desorden, el caos. En la guerra contra Amalek, cuando fue la guerra contra Amalek, de hecho, mucho de lo que tiene que ver que nosotros tenemos en Shushan Purim es gracias a Yosef, es la pelea de la estirpe de Yosef, que es Yoshua bin Nun. Nosotros tenemos lo que se llama Shushan Purim en las ciudades que son amuralladas de la época de Yoshua bin Nun. Es la cualidad, Yoshua bin Nun fue el que peleó contra Amalek junto con Moshe. Necesitas a ambos, necesitas a Yosef, la parte que él hace, de organizador, de antientropía, de confiabilidad, y después tienes a Moshe, que digamos da el paso al siguiente paso, y no puedes llegar al segundo paso sin el primero. Ok. Gracias. Bueno, pues son ya las 10:30. Si ya nadie tiene una pregunta, me despido de ustedes y, bueno, Dios mediante, a ver si en unos meses más hacemos otra Jabura, a lo mejor antes de Shavuot, y que tengan ustedes un Purim Sameach. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique.